Efectos de la iluminación. Dejemos para más adelante los fines que los dioses se proponen con estas iluminaciones y ahondemos en cómo se realizan, es decir, cómo ellos logran la difícil tarea de romper la barrera que los separa de nosotros y de conseguir manipular nuestra mente y ponerla a su servicio, y todo sin que nos demos cuenta. En realidad, llegan a una más. Han conseguido desde hace ya milenios no solo que no nos demos cuenta de su manipulación, sino que las autoridades y poderes constituidos acallen de mil sutiles o violentas maneras las voces de todos aquellos que denuncien tal situación. Recuerdo que en mis estudios de teología en la Universidad de Comillas, el profesor del Tratado de Eclesia hacía mucho hincapié en la importancia de la palabra de Cristo, más seteusate, que traducida al griego significa haceos discípulos, pero en un sentido activo, es decir, lograd que otros se hagan discípulos vuestros. En la nueva teología de los dioses, esta palabra sigue teniendo una similar importancia. Cuando años más tarde me sumergí en el estudio del fenómeno ovni, me quedé pasmado al constatar la importancia que a esta misma idea, aunque esté enunciada en palabras vernáculas, le asignan los misteriosos visitantes extraterrestres. Tanto ellos como los que se presentan bajo formas celestiales o sagradas en las apariciones hacen un tremendo hincapié en hacer grupo y crear discípulos. De ellos, todos los videntes, contactados o iluminados, tienen una enorme facilidad para captar adeptos y para convertirlos a su manera de pensar. Esta es una cualidad específica y curiosísima de todos estos tocados por los dioses. Por ser una cosa a la que atribuyo una gran importancia, voy a detenerme a explicar algo que hasta ahora no he visto nunca suficientemente esclarecido. El mecanismo por que los iluminados de todos los tiempos han sido capaces de atraer a su causa, por disparatada que ésta fuese, a una multitud de adeptos, a los que acaban convirtiendo en fanáticos carentes de criterio alguno. Cuando un ser humano tiene una aparición real de algún tipo, abre paréntesis, descarto aquí toda clase de psicóticos y alucinados con sus visiones puramente subjetivas, cierra paréntesis, aunque esto no sea visible fácilmente, en realidad deberíamos decir cuando un ser humano es víctima de una aparición. Por más que crean que quien se le ha aparecido es Dios y por más que haya sentido su ser inundado por la presencia divina, como dijimos antes, se trata ni más ni menos que de una violación psíquica y en gran parte también física. La alteración más profunda que padece es en su cerebro y a la larga los que han sido víctimas de un fenómeno de esta clase suelen terminar sus días bastante desquiciados, cuando no han optado por quitarse la vida o por abandonar por completo a su familia, profesiones, etcétera. Pero en un principio esta alteración solo se ve en un sentido positivo, es decir, se nota en ello una ampliación de su inteligencia, cualidades mentales que no poseían antes de la experiencia. Si poseyésemos aparatos suficientemente sensibles, podríamos percibir en los cerebros de tales individuos unas ondas que no existen en los cerebros de los seres humanos normales. Es de sobra sabido que el cerebro produce diversas clases de ondas eléctricas. Lo que no es tan sabido es que la cantidad de ondas diversas que el cerebro puede producir es muchísimo mayor de lo que los electroencefalógrafos pueden registrar. Los electroencefalógrafos no registran las ondas mediante las cuales el cerebro de una madre, humana o animal, está unida a su recién nacido, ni las que unen a sus hermanos gemelos univitelinos, por poner solo dos ejemplos que han sido repetidamente verificados en laboratorio. No importa a qué distancia estén situados, cuando el recién nacido o el hermano gemelo sufre alguna fuerte excitación, indefectiblemente el cerebro de su madre o de su hermano lo captarán, aunque sea de manera inconsciente. Las pantallas de los oscilógrafos se encargarán de indicarnos con toda claridad el bajón repentino que el patrón normal de sus ondas sufre en el preciso momento en que ocurre la excitación. Este bajón es una señal inequívoca de que un cerebro está captando las ondas que otro cerebro está emitiendo. Pues bien,
los cerebros de ciertos individuos, abre paréntesis, a quienes la parapsicología llama psíquicos, la religión místico, el espiritismo medium, la omnilogía contactos, y nosotros estamos llamando con el término genérico de iluminados, cierra paréntesis, emiten todos, sin excepción, y de una manera mucho más abundante y fuerte de lo que puede hacer una persona normal, un tipo de ondas con una frecuencia y longitud específica que tienen poder para alterar de una manera inconsciente todo el mecanismo cerebral de los discípulos y seguidores más allegados. Es el mismo fenómeno que sucede cuando a un instrumento eléctrico muy sensible se le hace trabajar cerca de algún aparato con un campo eléctrico grande, o se le hace utilizar una corriente que no tiene el voltaje o el ciclaje específico que ese instrumento requiere. Probablemente el instrumento comenzará a trabajar erráticamente. Si es un instrumento para medir, comenzará a dar medidas falsas. Y si es un instrumento para reproducir voces, probablemente comenzará a emitir una voz cuyo timbre, tono o entonación será completamente diferente al de la voz original.